tal? ¿Cómo están? Muy bien, excelente. Una noche más para estudiar la palabra de Dios. Vamos directo a nuestra sección de preguntas y respuestas. ¿Quién tiene su primera? Ajá. ¿Quién tiene el micrófono? Patrick, perfecto. Dime, Iker. Buenas noches, Guille. Tengo una pregunta en Juan 10:24 que dice, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Ujú. Y tengo la pregunta es que, ¿por qué los judíos eran tan necios en el hecho de no aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque eran de carne y hueso, como tú y como yo. Ese es el hombre. Lo que estás viendo ahí representado es el ser humano. El ser humano que está buscando que Dios en persona aparezca delante de sus ojos y que haga todas las condiciones que le pido yo para creer en Él. En lugar de aceptar la propuesta que Él tiene, yo voy siempre a tratar de obligarlo a Él a entrar dentro de mi intelecto en la forma en la que yo lo he concebido y de esta manera entonces poder aprobarlo como Dios. Pero Dios no se presenta a nosotros a través de nuestras condiciones, sino a través de las suyas. Nosotros somos quienes tenemos que rendirnos a Él, no Él a nosotros. Así es que, a pesar de las obras, hubo quienes creyeron y hubo quienes endurecieron las mismas obras. El día en que Lázaro sale de 4 días de muerto, hubo quienes en el acto concluyeron que Jesús era el Cristo, el Mesías. Y hubo quienes ahí mismo se endurecieron y se fueron directo a Jerusalén a poner la queja. Y ya ahora sí se determinó que él debía morir. Delante de la misma obra, unos se endurecen y otros se doblegan. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la voluntad del hombre. Cuando yo quiero mi propia voluntad, entonces no hay acto de parte de Dios que sea suficiente para convencerme. Y después de ahí lo que trato es de poner excusas. Bueno, Dios, es que si tú eres Dios, haz esto, haz lo otro, demuéstrate de esta manera. Pero por eso él no persistía con ellos, porque realmente ellos tenían su pecado por encima del deseo de conocerle. Pero ese es el hombre, no son los judíos. Así somos todos. Tardamos los años que tardamos en conocerlo. Gracias a Dios tú lo conociste tan joven. Hay otros que lo conocemos un poquito más mayores. Hay otros que pasan su vida entera luchando hasta que un día lo conocen. Y hay otros que nunca lo conocen y lo rechazan para siempre. ¿Quién más? Tú escoges, Patrick. Muy bien. Guille, yo tenía una pregunta. En la prédica que hablabas de la oración, quería preguntarte sobre, o si podías profundizar en la oración sin sentido. Ajá. Ok, la oración sin sentido. Bueno, pues cuando nosotros oramos de una manera superficial, sin desear la voluntad de Dios, sino básicamente como producto de la carnalidad en la oración. Es la oración del mundo, es la expresión de un mensaje enviado hacia Dios de un corazón que no le interesa la voluntad de Dios, sino únicamente lo que le interesa es que Dios se presente y pues satisfaga sus deseos carnales. Esa es una oración que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque a la luz de la voluntad de Dios no tiene impacto. O sea, no busca lo eterno, no busca lo que Dios ama, sino que solamente busca satisfacción de lo temporal. Yo quería entenderlo un poco porque hay a veces oraciones que hacemos, o por lo menos que yo hago, no necesariamente, o yo lo veo con ojos de eterno, pero son situaciones en las que estoy pasando por X aflicción, digámoslo así, que a lo mejor no es algo grave, pero antes de quejarme, prefiero, o sea, como que actúo por orar y decirle, bueno, Dios, si esta situación, qué sé yo, a veces cualquier cosa, ¿no? Que estoy pasando, Dios, muéstrame por qué esto, cuál es el propósito que tienes que esto, y si no, pues, si me lo puedes pasar de mí. O sea, y quería entender si eso no... Bueno, o sea, es que cuando le estás diciendo muéstrame el propósito, entonces ya le estás diciendo Dios enséñame, fórmame, moldéame, cumple con la aflicción el propósito que tienes. Dice la Biblia que
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, igual, el cual aunque precede se prueba con fuego. Es decir, él usa las circunstancias para moldear mi fe y le está diciendo, si esta circunstancia está para moldear mi fe, entonces perfecto, si no, pues dame la gracia para pasarla o pásala pronto. Yo creo que es una oración conveniente, correcta. O sea, la oración es, Dios, quítame esto. Esa sí es una oración completamente sin sentido, porque no está buscando la voluntad de Dios. Y la otra pregunta que te tenía, en el libro de Levíticos habla sobre el año de jubileo. Y yo quería saber si eso todavía aplica, si no. O espiritualmente sí, como tradición, etcétera, no, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Es decir, ya no estamos bajo la ley. Ahora, ¿qué establece Dios? Es un año donde hay un perdón total de las deudas y Él nos recuerda con eso, pues básicamente que hay una expiación por todas las deudas del hombre. Entonces, para efectos prácticos de nosotros como creyentes, ya estamos viviendo nuestro jubileo. ¿Alguna otra? Patrick, aquí tenemos un cliente desde Chorrera. Vamos a ver qué se trae hoy entre manos. Buenas noches. Buenas, amigo. Amigo, estaba, cuento corto, ¿no? Estaba por Lucas 9, estaba viendo lo de Jesús mandando a sus discípulos y le daba dones para curar enfermedades, sacar demonios, todo lo demás. Y me hago la pregunta sobre el tema de los dones del Espíritu Santo. Me llevó a 1 Corintios del 12, de Corintios 12, del 7 al 11, y hablamos prácticamente de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. La pregunta es, ¿cuál de todos estos dones sigue al día de hoy? ¿Cuál está caduco? ¿Y dónde me puedo guiar en la Biblia con esto? Sí, bueno, básicamente la doctrina de los dones está ahí. Realmente te quedaste corto porque es 1 Corintios 12, 13 y 14. Está el apóstol Pablo exponiendo la situación desde el 12:1 que dice, no, porque no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en el 14 termina dejando claro que hay un don mayor que es el amor. O sea, aunque no es en sí mismo no es un don del Espíritu Santo, pues nos invita a nosotros a anhelar los dones mayores, que es el morir a sí mismo para poder ver la vida y la vida de otros a través de la nuestra. En Romanos 14 también están los dones, Efesios 4 también habla de dones. Si juntamos todos los dones, la lista puede extenderse a poco más de 20 dones espirituales. Los podemos entender nosotros como herramientas que Dios te da, todos con un único propósito de edificar el cuerpo de Cristo. No hay un don dado a un solo creyente que sea para un propósito distinto que edificar el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en Efesios 4:6 dice que Él mismo constituyó a algunos apóstoles, en orden, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el propósito de todo esto es que esos dones nutran a la iglesia. Primero Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas en los dones que como miembros del cuerpo Él usa para repartir su gracia en los demás. Ahora, la vigencia de ellos depende del momento en el que estés hablando. Es normal encontrar en los principios de la iglesia, encontrar la manifestación del don de lenguas. Pero luego vemos que esto cesa y llega a un punto donde ya no está vigente. Lo mismo que los dones de sanidades, los distintos dones de sanidades. Lo mismo que el hacer milagros. Todo tenía un propósito dentro de un tiempo dado. Entonces, el don de lenguas tenía el propósito de demostrar a Israel que Dios había traído un juicio sobre el pueblo y le había quitado a él
la comisión de ser los sacerdotes delante del mundo para que el mundo pudiera conocer los atributos de Dios. Y se lo da a una nueva institución, a la organización llamada la iglesia, un cuerpo espiritual. Se lo da y cumple la profecía que está desde Deuteronomio en el capítulo, si no me equivoco, 32, cuando dice que en pueblo extraño y en otras lenguas hablaré. Entonces, esta manifestación se da justo para darle a entender a Israel que Dios está trayendo esta disciplina. Pero 1 Corintios 13 dice que cesarán las lenguas, ellas poco a poco irían cesando y la profecía acabará. Ese otro don también de la profecía tendría un tiempo determinado para existir, mientras Dios lo necesitara. ¿Cuándo era necesaria la profecía? Cuando había necesidad en la iglesia de edificación y la palabra de Dios no estaba todavía lista, no estaba completo el canon. Entonces tú preguntabas algo y la persona que estaba en ese momento ministrando tenía que usar del don de profecía para que Dios le revelara lo que quería enseñar a la iglesia. Pero todo eso acabó en el momento en que el canon estuvo escrito por completo. Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado ahora por el Hijo. Llegó un punto donde habló de muchas maneras a los padres de muchas formas. Es decir, a Moisés le habló a través de una zarza, a Balaam le habló a través de una muda bestia de carga, habló en un siervo apacible y delicado al profeta Elías. Es decir, habló de muchas maneras. Cuando Jesús está en el bautismo con Juan, hay una voz que sale del cielo que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces una persona que no entiende esto hoy puede decir: es que Dios me habló, en esta mañana tuve una visión y un águila pasó y qué sé yo, y tuve una visión o tuve un sueño, esto, lo otro. El apóstol Pedro vio un lienzo que descendía del cielo en Hechos 10, etc. Entonces una persona podría decir: Dios todavía está hablando así. Pero llegó un momento donde cesa la profecía y Dios deja de hablar de esta manera precisamente porque es confuso para su pueblo recibir instrucciones de distintas fuentes. Y nos deja una sola fuente, la palabra de Dios, la única fuente que Él va a respaldar como instrumento. Y el otro que también cesó son los milagros, aclarando milagros como las manifestaciones extraordinarias de poder sobrenatural que Dios trajo en los momentos en que Él estaba revelando su palabra, para respaldar con ello que los que estaban hablando tenían el sello de autoridad de parte de Dios, de que las palabras que estaban diciendo efectivamente eran respaldadas por Dios. En Hebreos 2, por ejemplo, dice que lo vamos a leer. Dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, cuando ellos hacían obras extraordinarias, los demás decían: la palabra que están diciendo viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sellaba su presencia en ellos a través de esas obras extraordinarias. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando está en Troas, pues este joven cae del tercer piso y muere, y él lo levanta y vive, pues lo resucita. Entonces con esto ellos decían: lo que Pablo está diciendo, Dios lo respalda puesto que está haciendo estas obras milagrosas. Lo mismo que en tiempos de Moisés. Cuando Moisés está escribiendo los primeros 5 libros de la Biblia, Dios trae una época de milagros extraordinarios, revelaciones, dando a entender que a través de él estaba escribiendo la Biblia. Luego hay un periodo donde cesan los milagros, y luego en tiempos de los profetas se vuelven a levantar milagros. Elías, por ejemplo, resucita muerto, hace descender fuego del cielo, etc. Y otra vez hay revelación escrita que cesa después del tiempo. Y nuevamente en el Nuevo Testamento viene revelación escrita acompañada de milagros, y estos milagros cesan después del tiempo. Eso no quiere decir que hoy Dios no haga milagros. Tú eres un milagro, yo soy un milagro. El nuevo nacimiento de cada uno de nosotros es un milagro. Pero a través de hombres que tienen la capacidad para hacer este tipo de cosas, ya Dios no lo usa con el propósito de respaldar su palabra. Entonces, esos 3 ya no están vigentes. Los demás sí están vigentes y Dios los usa para edificar la iglesia. ¿Okay?
Perfecto. Vas a recibir un estudio que se llama Un camino más excelente. Y yo hice una prédica aquí, una o dos prédicas acerca de los dones espirituales. La puedes buscar, no me acuerdo cómo se llama, pero fue hace como un año. Eso también te puede ayudar muchísimo. ¿Bien?